Bienvenidos una vez más a un nuevo programa de ¿Qué dice la Biblia? Les agradecemos desde ya a cada uno de los que nos siguen durante todos los viernes, no solamente a través del televisor, sino también a través de YouTube. Recordarles de que además de YouTube tenemos otras redes sociales a través de las cuales pueden ver todo el contenido que tenemos a disposición. Seguramente ahora en la pantalla debe estar apareciendo. Recordarles también, por favor, que se suscriban a nuestro canal, que compartan nuestro contenido y también quédense porque, como les recordamos siempre al final de cada programa, esta programación sigue también durante todo el fin de semana. A continuación, le damos la bienvenida a Matías López, quien va a estar acompañándonos con la explicación de los versículos. ¿Cómo estás, Matías? Hola, Johnny. Hola a todos. Gracias por acompañarnos en un nuevo programa. Gracias por estar ahí del otro lado. Gracias por juntarse en los hogares para poder compartir. Siempre le decimos lo mismo, ¿no? Acuérdense de acordarse de compartir los links. No nos quedemos solamente con lo que vemos. Tenemos que compartir, enviar los mensajes, dar a conocer al mundo entero que Cristo pronto viene a buscarnos. El fin principal de Perspectiva Siglo XXI es dar a conocer al mundo entero que Cristo pronto viene a buscarnos. Y nos gustaría que ese mismo objetivo que tengamos, vos ahí desde el lugar del mundo donde me estés viendo, puedas tenerlo también. Que sea el objetivo de tu vida poder trabajar en favor de los demás para que Cristo venga pronto a buscarnos. Gracias por compartir los mensajes, gracias también porque nos llegan los mensajes de agradecimiento o sus preguntas, porque eso nos permite también a nosotros, ¿no, Johnny?, poder seguir haciendo los diferentes programas. Por supuesto. Y hablando de programas, también tenemos otra programación a disposición, que es el canal de YouTube Perspectiva Siglo XXI Podcast, a través del cual pueden ver mucho de nuestro contenido y también, si nos escriben al contacto que va a aparecer a lo largo del programa, les podemos hacer llegar una reflexión bíblica diaria todos los días a su WhatsApp. Así que por favor contáctenos y sin más que decir ya vamos a iniciar el programa de hoy, que está hablando, o mejor dicho, refiriéndose acerca de lo que son los dones según la Biblia. Así que la primera pregunta es, ¿para qué se usa el don en la Biblia? Muy bien, Johnny. Y antes de empezar a responder, recordarles, ¿no? En el canal de podcast empezamos una nueva línea, por así decirlo, de podcast, donde tenemos a un amigo, a un conocido, a Emma Milione, que él está haciendo temas, por ejemplo, sobre la ansiedad, la asertividad, todos temas que tienen que ver con el bienestar personal. Así que los invito a que puedan ir al canal. Entonces, saben, hemos recibido muchas preguntas sobre el tema de lo que es el don, cuántos dones hay, cuál es la diferencia entre don y talento, por qué es un don, por qué es un talento. Y creo que la Biblia es muy clarita y vamos a permitir que, como decimos siempre, sea la Biblia quien responda, ¿no, Johnny? Así es. También nos han dicho, por ejemplo, de que si hay que tener todos los dones que están escritos en la Biblia y demás preguntas. Así que vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios a través del primer versículo. Génesis capítulo 25, versículo 6. Pero a los hijos de sus concubinas dio a Abraham dones, y los envió lejos a Isaac su hijo mientras él vivía hacia el oriente, a la tierra oriental. Y vamos a encontrar que a lo largo de todo el Antiguo y el Nuevo Testamento, el término don se utiliza para varias e inclusive diferentes connotaciones. Pero todas hacen alusión a lo mismo. Tiene que ver como una especie de regalo, una especie de compromiso también podríamos decir, que no tiene ninguna retribución, ¿no? Entonces fíjense, en este caso ya Abraham estaba siendo mayor, había tenido a su hijo Isaac, pero también había tenido más hijos con Agar y con Setur, sus siervas, ¿no? Y entonces tuvo que tomar una decisión. Entonces le dijo a Abraham, a Isaac, que como él era el hijo de la promesa que Dios le había hecho, él se iba a quedar con la tierra de la zona de Canaán. Pero a sus otros hijos, ¿no? Fíjense, y los envió lejos de Isaac, su hijo, hacia el oriente, hacia la tierra oriental. Pero no envió a sus hijos, a los hijos de sus concubinas, podríamos decir, desprovisto de cosas, sino que le dio dones, le dio regalos, en otras palabras.
¿Saben lo que hizo? En otras palabras, Abraham acá fue dividir, podríamos decir que así me fue la palabra, cuando uno le deja a alguien... La herencia. La herencia, ahí está, gracias Johnny. En otras palabras, Abraham le dio la herencia a sus hijos y a eso se lo llama dones, a esa herencia. Seguramente habrá sido un puñado de siervos, rebaño, pero todo eso no lo hizo perder toda su riqueza, así que Abraham era una persona muy adinerada. Fíjense en Génesis 34, 11 y 12, ¿qué dice? Siquem también dijo al padre de Dina y a los hermanos de ella: hallé yo gracia en vuestros ojos, y daré lo que me dijereis. Aumentar a cargo mío mucha dote y dones, y yo daré cuanto me dijereis, y dadme a la joven por mujer. Y acá ya estamos un poquito más adelantados en la historia, y quienes están son los hijos de Jacob, ¿no? Y acá fíjense, aumentad a cargo mío mucha dote y dones. También la Biblia es un término muy parecido y similar, el término dote a don. ¿Qué era la dote? Hoy hablábamos, Johnny, de lo que era la dote, ¿no? ¿Qué era la dote? ¿Qué me contabas hoy un poquito mientras hablábamos de esto? Justamente una retribución que tenía que dar el pretendiente ante su futuro suegro, en este caso, para demostrar que a través de ese regalo, sea un bien, que mayormente era un bien material, algún rebaño o algo de eso, con esa misma razón le daba la garantía de que él estaba capacitado para sustentar el hogar que él quería formar con la hija de este hombre. Exactamente, y generalmente la dote era entregada desde un yerno, diríamos, al suegro, ¿sí? Entonces, la dote o el don vienen del mismo significado, que tiene que ver con ese regalo que se hacía, con esa garantía que se ofrecía. Fíjense más adelante, y ya ahora en la época de Salomón, se registra lo siguiente. Faraón, rey de Egipto, había subido y tomado a Geser, y la quemó, y dio muerte a los cananeos que habitaban en la ciudad, y la dio en dote a su hija, la mujer de Salomón. Exactamente, y ahora fíjense que una dote es el regalo que le da en este caso el faraón de Egipto a Salomón. Es una especie de ofrenda de agradecimiento, o de otras maneras también se le podría decir como una especie de ofrenda de paz cuando se realizaba algún pacto entre, en este caso, dos reyes, el faraón de Egipto en este caso y Salomón, el rey de Israel. Fíjense qué importante entender que generalmente quienes entregaban este don, este regalo, era para cumplir una parte del pacto, podríamos decir. Tenía que ver con un común acuerdo que había entre las dos partes. Entonces, tanto la herencia, como que de común acuerdo de la historia, como una dote, en este caso de una mujer, o pertenencias, tenían que ver con la parte de cumplir una parte del pacto. Y fíjense lo que dice Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y ahora en el Nuevo Testamento empezamos a tomar otra dimensión de lo que es el don. El don no hace referencia solamente a algo material, sino también tiene que ver con la fe. Fíjense, dice que por la gracia sois salvos, ¿no? Ya hablamos acerca de la salvación, ya hablamos acerca de la gracia, ya hablamos acerca de la fe, pero tenemos que entender que la fe es un don de Dios, dice. Otro término que se utiliza para describir a lo que es la fe. Y fíjense, qué interesante es entender esto. ¿De quién proviene la fe? Es un don de Dios, dice. En otras palabras, quienes dan los dones provienen acerca de Dios. No quiere decir que alguien más nos puede dar algún don. Acá tenemos que entender que todos los dones son entregados por Dios. Y fíjense lo que dice ahora Pablo en Romanos 5, 16 y 17. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más la reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de gracia y el don de la justicia. Y en este texto
acá Pablo empieza a redactar una especie de simposio, podríamos decir, una especie de teología sobre lo que era Jesús. Fíjense, en este caso a Jesús se lo denomina como el don de Dios. Más adelante dice el don de la justicia. Y vamos a desarrollar un poquito este texto porque es importante que lo entendamos. Fíjense, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó. Haciendo referencia, acuérdense, en este texto se habla del don como Jesús. Jesús como don de Dios. Dice, aquel uno que pecó. Y acá hay una comparación entre Jesús y Adán. Adán, porque dice, miren más adelante, sigue diciendo el texto, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Entonces, en otras palabras, aquel evento catastrófico, podríamos decir, para la humanidad, que fue cuando Adán y Eva cayeron, cuando Adán y Eva, siendo tentados por Satanás en forma de serpiente en el árbol, los tentó a desobedecer a Dios y ellos tomaron la decisión de desobedecer a Dios, ahí entró el pecado y la condenación al mundo. Pero Jesús, el don, no sucede lo mismo con él. Entonces, por aquel que fue el pecador, por Adán y Eva, entró el pecado a la humanidad y a la tierra. Pero el don, dice el versículo 16, vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, es decir, por la decisión de Adán y Eva de pecar reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, que es Jesús. Y fíjense que acá podríamos decir que Pablo está comparando a Jesús como si fuera el segundo Adán, ¿no? A ese hombre, Dios, que vino a la tierra a sufrir por vos y por mí, para que vos y yo podamos tener una nueva oportunidad, para que vos y yo podamos decidir elegir la libertad, para que vos y yo podamos recibir la justicia, pero con un toque de misericordia. Saben, la gracia cumple un papel fundamental. Y fíjense que el don de la justicia también es otro título que se le da a Jesús acá a Pablo. Acá Pablo le muestra de que así que por Adán todos pecamos y siendo hombres nuestra naturaleza es pecaminosa, nuestra consecuencia es recibir la paga del pecado, que es la muerte. Pero gracias a que Dios se hizo hombre y en Jesús habitó en la tierra, nosotros ahora tenemos ese regalo inmerecido que es la gracia para poder ser salvos, ¿no? ¿Qué te parece, Johnny? Así es, y ya que justamente hablamos acerca de los ejemplos de hombres en la Biblia que tenían que presentar un dote para que se apruebe el matrimonio, para que den garantías de que el matrimonio que él quiere llevar a cabo se va a poder hacer, así también es como Jesús se presenta como ese dote que garantiza no solamente la salvación para nosotros, sino esa unión que a lo largo de la Biblia, de forma poética, Dios compara con un matrimonio entre Él mismo y aquellos quienes decidan elegirlo como Dios. Exactamente. Y entonces ahora, a través de Jesús, el don de Dios, nosotros podemos ser libres. Y ahora vamos a ver si, ya vimos, ¿no? Durante la Biblia las diferentes maneras de las que está el concepto de don. Ahora vamos a leer la siguiente pregunta. ¿Hay alguna condición para recibir un don de Dios? Y acá, antes de empezar a leer los versículos que hacen alusión a este tema, quiero que tengamos en diferencia qué es el don para nosotros hoy o qué es el don de Dios, ¿no? El don de Dios tiene que ver con aquellas habilidades y capacidades que tenemos y las ponemos al servicio de Dios. Existen los dones y existen los talentos. Los talentos son todos aquellos elementos que a mí me sirven para poder, generalmente, vamos a plantearlo diferente. Los talentos son todas esas habilidades que yo tengo y que puedo realizar. Ahora, ¿cuándo ese talento deja de ser talento? Cuando yo lo traigo a los pies de Cristo, cuando yo uso mis habilidades al servicio de Dios. Por ejemplo, justo estoy acá con Johnny haciendo el programa, ¿no? Johnny, ya todos conocen que él tiene una muy buena voz porque se lo escucha, y todos, la mayoría recibe los diferentes podcasts de meditaciones que hay.
Si yo ni podría hablar de cualquier cosa, ¿o no, Johnny? Podrías relatar Fórmula 1, sé que te gusta la Fórmula 1, podrías hacer propaganda o otras cosas, ¿o no? Exactamente, pero soy consciente de que esta no es mi voz, es la voz que Dios me dio, voz que Dios en cualquier momento puede decir, bueno, ya que no le estás dando un uso productivo, un uso que puede llegar a ser de salvación para muchos, de un momento para el otro me la puede quitar porque es su derecho, porque es la voz de Él, no es mi voz. Pero al margen de eso, uno también entiende de que lo que le va a dar sentido al darle un uso correcto a la voz que Dios me dio es poder colaborar con la causa de Dios. Es la razón por la que estoy acá compartiendo este programa con ustedes, por ejemplo. Exactamente. Entonces, ¿cuándo se pasa de ser un talento a ser un don? Cuando yo mi talento, mi habilidad que tengo, la pongo al servicio del Señor. ¿Sí? Entonces, fíjense, vamos a leer el primer texto de la pregunta de que si hay alguna condición para recibir un don de Dios. Hechos capítulo 2, versículo 38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y acá estamos poquito tiempo después de que Jesús había ascendido al cielo. Pedro presenta al pueblo judío una realidad. Y es la necesidad de arrepentirnos de los malos hábitos que tenemos. Es momento de dejar atrás todo aquello que nos impide acercarnos cada día más a Dios. Dice, arrepentíos y bautícense. ¿Para qué? Para que se perdonen sus pecados. Entonces, de esa manera, recibiréis el don del Espíritu Santo. Es importante recibir el don del Espíritu Santo, que ya leímos que viene de Dios, ¿no? Pero es necesario que tomemos conciencia de nuestra realidad. Nunca vamos a recibir el don de Dios si nos dejamos dominar por el orgullo. Si permitimos que nuestras creencias sean, o lo que nosotros traemos arrastrando en nuestros conceptos, vayan por encima de las enseñanzas. Nunca vamos a recibir el don de Dios si cuando leemos algo en la Biblia hacemos de cuenta que no pasa nada y que bueno, sí, la Biblia dice, está bueno lo que dice, pero no lo voy a poner en práctica. Tenemos que vivir y vivenciar aquello que leemos. No alcanza solamente con decir ser cristiano. Tenemos que vivir una vida conforme a lo que Dios quiere. Y el primer paso es arrepentirse y bautizarse. Entonces luego vamos para recibir el perdón de los pecados. No quiere decir que vamos a dejar de pecar. Pero acá Pedro está instando a aquellos que los estaban oyendo a que es momento de tomar una decisión. Basta de ser tibios. Basta de intentar servir a dos señores y querer convencer y adorar a dos señores. Es momento de tomar un lado y permanecer ahí. Fíjense que dice más adelante en Hechos 5:32. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Otra manera de recibir el Espíritu Santo es no solamente tomar una decisión, mantenernos en esa decisión, sino también querer una nueva vida de cambios, una vida de libertad en Cristo Jesús. Los dones no son para cualquiera. Y lamento decir esto, pero la Biblia lo dice. Porque dice, el don se le va a dar a aquel que le obedece. Los dones espirituales y el Espíritu Santo son dos términos que van muy relacionados. Recibir el Espíritu Santo también es recibir el don de Dios. Entonces Dios no le va a dar el Espíritu Santo a aquellos que no le obedecen. A aquellos que dicen ser cristianos un día a la semana y durante toda la semana si leí la Biblia no me acuerdo. Aquel que dice ser cristiano pero que no obedece los 10 mandamientos que están registrados en el libro de la Biblia. Saben, quizás este no es un mensaje muy, por así decirlo, popular, pero esta es la realidad. Dios demanda obediencia. ¿Qué estamos esperando para servir a Dios? Pero la obediencia a Dios no es por un capricho, sino porque Dios sabe que es lo mejor para nosotros. Obedecer a Dios, en otras palabras, es vivir una vida plena. Dios sabe que si nosotros hacemos caso a lo que Él nos dice,
vamos a poder vivir mejor. Fíjense si no es un negocio redondo, ¿no? Esto. Fíjense si no es lo que realmente tendríamos que decidir, que es seguir a Cristo y obedecer y vivir conforme a su palabra. ¿Qué dice Romanos 12, Johnny? Versículos 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y fíjense que este texto hace alusión a nuestra realidad, a nuestro estilo de vida, a las conductas que tenemos. Porque habla acerca de que nosotros estamos acostumbrados por ahí a leer y que lo que leemos quede solamente en teoría. Pablo nos está instando a vivir una vida consecuente a lo que leemos. Os ruego por las misericordias de Dios, por todo lo que hizo Dios desde la creación hasta hoy y lo que va a seguir haciendo por vos y por mí, que es momento de dejar de jugar y coquetear con el enemigo. Es momento de presentar vuestro cuerpo en sacrificio vivo. ¿Y por qué explica esto? Saben, hasta aquel entonces, el común denominador en cuanto a adoración era sacrificar un animal que estaba vivo y traerlo y matarlo. Ese era el sistema de sacrificios que estaba en el Antiguo Testamento. Pero a partir de la muerte de Jesús en la cruz, esto ya no va más. ¿Y saben la diferencia, la principal diferencia que hay entre un sacrificio muerto y un sacrificio vivo? Es la vida. Y Jesús es la vida, el camino y la vida. Esto tiene que ver con basta de siempre pensar en el pasado y siempre volver atrás y recordar las malas decisiones que tomamos y hacer que esto nos aleje de Dios. Es momento, como ya les dije, de tomar una decisión y permanecer firmes. Es momento de presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo. Y sacrificio vivo no tiene que ver con quitar la vida, nada que ver, sino con entender de que si soy un cristiano, tengo que vivir una vida conforme a los principios encontrados en la palabra de Dios. Y fíjense, ¿qué es el sacrificio vivo? Pablo también lo explica mejor. Es el sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, ¿no? ¿Qué es lo que le agrada a Dios? ¿Cuál es el sacrificio? No, sino el culto que le agrada a Dios. Un culto racional. Tiene que ver con tomar decisiones desde la mente y no desde el corazón. Porque nosotros sabemos que si nos dejamos guiar por los sentimientos, quien se deja guiar por los sentimientos hoy en día puede ser la persona más animada y mañana puede ser la persona más depresiva. Dios nos está invitando a que tengamos un culto racional, a que entendamos las cosas, que no hagamos por hacer. ¿Y vos por qué haces esto o por qué no haces lo otro? Y porque la Biblia lo dice, o y porque lo escuché en un videíto de YouTube que alguien dijo que no había que hacerlo. Pero no es eso lo que Dios quiere. Por eso nosotros siempre los instamos a que vayamos a la Escritura, a que vayan a profundizar las cosas que decimos, a que comenten en los videos, a que nos digan a ver si están de acuerdo o no, qué hay que profundizar, qué les gustaría aprender más. Tenemos que dejar de tener una mente concentrada en este siglo, en este mundo. Tenemos que vivir una vida transformada. Tenemos que empezar a vivir hoy. Tenemos que empezar a vivir en este momento la eternidad. Tenemos que empezar hoy a disfrutar estas nuevas que Dios nos da. Tenemos que empezar a ser hoy ciudadanos celestiales. Entonces ahí vamos a poder lograr transformar nuestra mente. Para que comprobéis, dice, cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entender que de todo lo que Dios dejó, todo lo que Dios trajo no es para su beneficio, sino para el nuestro. ¿Qué dice Efesios 4, 22 al 24, señor? En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y hablábamos de Jesús como el don de justicia. Y ahora es momento de entender
de que una religión basada en los sentimientos, ¿sí?, no es una religión verdadera. Porque algo basado en los sentimientos no puede ser permanente. Pero una religión basada en la razón y acompañada de los sentimientos, eso puede ser más duradero. Ponete a pensar en tu relación con, quizás tengas un novio, una novia, ahí que me estés mirando, esposo, esposa. ¿Siempre lo amás incondicionalmente? ¿O hay veces que te gustaría decir, al final, ¿para qué me junté con este? Que al final me hubiese tomado otra decisión. Y fíjate si te guías por los sentimientos y lo dejás, o la dejás. Y después te arrepentís. Y al final no era tan así, nada más yo me dejé guiar por los sentimientos. Por eso Dios nos invita a que no nos centremos en los sentimientos. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Es momento de tomar una nueva iniciativa en nuestra vida. ¿Saben? No podemos pretender que las cosas cambien si siempre actuamos de la misma manera. No podemos no podemos lograr que las cosas mejoren si siempre actuamos igual. Es momento de realizar un cambio radical en nuestras vidas. Es momento de tomar una decisión y permanecer en esa decisión que tomamos. Es momento de dejar a aquel viejo hombre. Es momento de cambiar esa mentalidad quizás depresiva, esa mentalidad que nos lleva a siempre pensar en lo malo, esa mentalidad que no nos permite superarnos. Y es momento de empezar a vivir la vida conforme a lo que Dios quiere para nosotros. Tenemos que empezar a ver en el espejo el reflejo de cómo Dios nos ve. Y Dios nos quiere y nos ama. Y ya hablamos acerca de eso. Pero es momento de vestirnos del nuevo hombre. Es momento de vivir una nueva vida. Una persona que está creada según Dios en la justicia y santidad en la verdad. Basta de coquetear con el pecado. Basta de tomar decisiones que nos hacen sufrir y nos llevan por mal camino. ¿Queremos recibir los dones de Dios? Esto es necesario y esto es importante porque Dios nos ama. Dios nos da nuevas oportunidades todos los días, pero no las recibimos porque nosotros no las aceptamos. No vamos a recibir un don de Dios a menos que cumplamos con los requisitos de los versículos que venimos hablando, que tiene que ver con vivir una vida como un cristiano, que tiene que ver con ser un cristiano no solamente de un día a la semana o 2 y 1 hora, sino tiene que ver más con que lo que yo hago, lo que yo soy, ¿refleja a Cristo o no? Cuando alguien escucha tu nombre, cuando alguien te ve pasar, ¿ve en vos a Cristo? ¿O es preferible no encontrarse con vos? ¿Qué clase de Dios le estamos mostrando al mundo? Es momento de dar a conocer que Cristo pronto viene a buscarnos. Y Dios nos dejó herramientas. Y fíjense que dice 1 Corintios 2, 12 y 13. Y nosotros no hemos recibido el don del Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Por lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y acá está la base de poder discernir lo correcto de lo incorrecto. Dios nos da ahora el Espíritu que proviene de Dios. ¿Saben? No podemos pretender entender las cosas celestiales si nos acercamos a la Biblia con un pensamiento terrenal. El Espíritu Santo que Dios nos da nos invita también a poder entender las cosas espirituales. Y saben, mis queridos amigos, mis queridas amigas, lo espiritual se discierne espiritualmente. No puedo descender lo celestial a lo terrenal y tampoco puedo ascender lo terrenal a lo celestial. Cada cosa en su lugar. Dios nos quiere dar un nuevo espíritu. Dios quiere dar el Espíritu Santo para que Él entre a cada una de nuestras vidas.
no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Y saben, muchas veces nosotros queremos adaptar la Biblia a lo cotidiano, a mi vida. Y que creemos que la Biblia es un libro más y que lo que encontramos en la Biblia son historias y listo. ¿Saben por qué no vivimos cosas sobrenaturales? Y sobrenaturales no me malentiendan, ¿no? Sino hablando de milagros, como pasaban en la Biblia, de curaciones y milagros. Porque nosotros estamos acercándonos a lo celestial con una mente terrenal. Dios quiere poner el don del Espíritu Santo en nuestra vida para que nosotros podamos entender y discernir de manera correcta lo que encontramos en las Escrituras. Esa es la única manera. Lo espiritual se discierne espiritualmente. Dios quiera que en este momento podamos decidir poner a Dios en primer lugar. Permitir que la Biblia transforme nuestras vidas. Permitir que a través del Espíritu Santo Dios transforme mi vida y me haga una persona mejor. Que todos los días me pueda utilizar para que alguien lo conozca. Ese es mi deseo y me gustaría que sea el tuyo también. Vamos a ir a la siguiente pregunta, Johnny. ¿Cuáles son los dones espirituales? Y acá hablábamos hoy al principio acerca de la diferencia entre don y talento, ¿no? Y la Biblia tiene algunos textos que son especiales, que Pablo habla acerca de estos dones espirituales. Como siempre les decimos, no podemos desarrollar en profundidad, ¿no? Y tampoco nos da el tiempo para poder desarrollar todo. Es más, inclusive hoy los vamos a conocer, vamos a hablar un poquito de algunos, pero en el programa de mañana ese sí que no se lo pueden perder, porque vamos a hablar de uno en particular. El licenciado Rubén va a tener un tema en particular de uno que creo que es muy importante y tiene que ver con la profecía. Fíjense lo que dice 1 Corintios 12, 7 al 9. Pero a cada uno le se da la manifestación del Espíritu para provecho, porque para éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Y ahora vamos a terminar la idea que aparece en 1 Corintios 12, pero como introducción tenemos que entender esto. A cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Saben, los dones espirituales tienen que ver con el Espíritu Santo, con la presencia del Espíritu Santo. Y fíjense algo más interesante y algo más importante. A cada uno le es dado. No es que hay dones universales. Dios nos ama tanto que respeta nuestra individualidad. Fíjense, dice, porque por la palabra de sabiduría, dice, a uno le es palabra de sabiduría, a otro ciencia, a otro fe, a otro sanidad, pero todas por el mismo Espíritu. Fíjense lo que dice el 10 y el 11, los versículos que siguen. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Y ahora vamos a repasar todos y vamos a explicar un poquito. Pero antes de avanzar, quiero dejarte algo en claro. ¿Quién es el encargado de repartir los dones espirituales? En primer lugar, ¿quién es? El Espíritu Santo. Los dones provienen de Dios. Dios, el Espíritu Santo también. Él es diríamos, de la Trinidad, el Espíritu Santo es la parte encargada de distribuir los dones como Él quiere. Pero fíjense, porque empezaba el texto diciendo que era para provecho. Y ahora dice, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. En otras palabras, el Espíritu Santo te conoce porque Dios te conoce. Él ve tus habilidades y en base a las habilidades que encuentra en vos, te da los dones. Esos dones que te permiten a vos poder trabajar para Dios. ¿O no, Johnny? Así es. Yo recuerdo, Matías, que seguramente lo habrás leído, y los invito de paso que ustedes los lean. Salmo 139 habla acerca de cómo Dios
ya tenía un plan para nosotros desde antes de nacer. Entonces esa decisión del Espíritu Santo de repartir de diferentes maneras distintos dones de acuerdo a cada persona no es una decisión arbitraria. No es vos estás condenado a tener este don y tenés que trabajar para este don porque yo lo digo y punto, sino porque es parte de un plan de Dios para nuestra vida basado en cómo y de qué manera Él se quiere relacionar con nosotros y quiere que crezcamos y nos desarrollemos como personas. Exactamente, podríamos decir que los dones es la manera que tiene la Trinidad en explotar nuestro máximo potencial, ¿no? O sea, lo que nosotros somos a través de los dones espirituales que el Espíritu Santo te conoce, te observa, no hay nada oculto a los cielos, no hay nada oculto, Él sabe todo de vos, de mí y de cada uno de nosotros, y Él analiza y ve qué es lo que te gusta hacer, cómo lo haces, qué es lo que te sentís más cómodo, y ahí te da el don. Lo que no quiere decir que un don sea más importante que el otro, eso lo vamos a ir analizando. Porque fíjense, leíamos en los versículos anteriores, a uno puede ser palabra de sabiduría, que tiene que ver con esto de poder entender, de poder tomar decisiones de manera sabia. En otras palabras, poder tomar decisiones que quizás a veces a mí me pasa. Yo soy una persona muy impulsiva y quien más lo sabe es mi esposa. Y a veces tomo decisiones y por ahí me enojo rápido y tomo decisiones que después me arrepiento. Pero hay gente que es mucho más calmada. Hay gente que se toma su tiempo y toma la mejor decisión. Fíjense, a otros palabra de ciencia, tiene que ver con el conocimiento. A otros la fe. A unos tienen más fe que otros. Por más que nos parezca que, si bien todos tenemos que tener fe, hay algunos que la desarrollan más que el otro. A otros dones de sanidad. Fíjense que en la Biblia encontramos un montón de milagros de sanidad. El sedón fue el que Jesús más desarrolló en su ministerio. Fíjense, hacer milagros, como hablábamos, acerca de la profecía. Y la profecía no tiene que ver solamente con, podríamos decir, con revelar el futuro, sino que tiene que ver el don de profecía con revelar la voluntad de Dios para sus hijos. La profecía va más allá de un ciertos símbolos y que a muchos les da miedo. Y ya vamos a tener un seminario especial sobre esto. El don de profecía tiene que ver también con poder transmitir al pueblo la voluntad de Dios, lo que Dios quiere, que es lo mejor. Y no voy a hablar más de este tema, de este don específico, porque eso se lo voy a dejar al licenciado mañana, que tiene un tema genial que no se lo pueden perder. Fíjense, a otros los diversos géneros de lengua. Pero fíjense que así como hay también un don de lengua, hay un don que dice de interpretación de lenguas. Este es un tema también bastante controversial, ahí está, no me salía la palabra controversial, que no vamos a estudiar ahora. Pero fíjense que en estas lenguas en las que se hablaba siempre había algún intérprete. Y no eran lenguas al azar, sino que ellos sabían y eran lenguas que existían. Y dice, pero todos estos dones los da uno, que es el Espíritu Santo. ¿O no, Johnny? Así es. Yo lo que les puedo recomendar, también Matías puede decir lo mismo, que lean el capítulo 14 de Primera de Corintios, donde Pablo da una explicación bastante importante. Y cualquier cosa, ya saben, tienen nuestros medios de contacto para hacernos cualquier pregunta y para que podamos desarrollar temas relacionados también con esa cuestión. Vamos ahora sí al siguiente texto. Como Pablo en Romanos le habla acerca de los dones. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, únese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, y el que hace misericordia con alegría. Muy bien. Entonces, en este texto encontramos Pablo hablando acerca de los dones, y nombra otros dones que por ahí el otro no los nombraba, el otro texto. Entonces, el de profecía, que ya dijimos, lo vamos a explicar más detenidamente mañana. Pero fíjense algo aclaro, ¿no? Dice, el de la profecía se tiene que usar conforme a la medida de la fe. Tiene que ver con que un profeta nunca puede ir en contra de lo que dice la Escritura. Nunca.
Dice, si de servicio, en servir. Y por ahí yo te digo el don de servicio, y vos decís, ¿qué es el don de servicio? Y por ahí, mira, te voy a decir esto. ¿Alguna vez te tocó estar en alguna iglesia o en algún lugar donde o fuiste a visitar a alguien y te sentaste y te sentiste bien atendido? O quizás asistís a alguna iglesia y ves que hay siempre alguien preocupado porque, hay que limpiar acá, o hay que arreglar esto, o hay que arreglar flores, o hay que... ¿Te pasó? Y eso no es para cualquiera. Eso es un don especial de Dios. Tiene que ver con el servir a las demás personas. Hay gente que le nace naturalmente. A otros le nace naturalmente enseñar. El don de la enseñanza, que tiene que ver con enseñar no solamente lo que a uno le parece, sino lo que dicen las Escrituras. También hay gente que tiene el don de la exhortación. Quizás es una palabra media rara hoy en día y no se utiliza mucho. Pero ¿no te pasó a veces que te toca escuchar a alguien y vos escuchás que alguien está hablando y te dan ganas de hacer lo que esa persona te dice? O hay veces que personas hablan y te hablan y vos sentís que te hablan de parte de Dios y lo escuchás de una manera diferente. Por ahí las mismas palabras dichas por otra persona no tienen la misma influencia en vos que esa persona. Y bueno, eso es el don de la exhortación. La exhortación tiene que ver con palabras que te llevan a la acción. Y Dios utiliza este medio también para poder predicar y para poder trabajar. Dice, el que reparte con liberalidad. Y acá, cuando uno estudia el original un poquito más, puede entender que aquel que reparte hace referencia a aquel que más posee. ¿Sí? Aquel que más posee y por ahí no tiene bienes de los otros, pero sí tiene bienes económicos. Y son personas dadivosas que comparten lo que tienen. Que dan hasta lo que no tienen por la causa de Dios. Y eso es un don también. Aquel que también hay dones que tienen que ver con lo de presidir. En este caso, el texto que se usa para preside, el término hace referencia a aquel que ocupa un cargo importante. Y saben, el Evangelio es para toda clase social. Y nosotros lamentablemente nos acomodamos y predicamos el Evangelio a cierto grupo social porque creemos que eso es lo que Dios quiere, pero cuando en realidad Dios es para todos. Y hay que ir a esos cargos importantes. Si no le predicamos a esas clases sociales altas, si nosotros no le predicamos a esas personas que tienen un cargo distinguido en la sociedad, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? Dice también, el que hace misericordia, que lo haga con alegría. Y son todos dones de Dios. Y vamos a avanzar al siguiente texto. Primera de Corintios capítulo 12, versículos 27 y 28. Vosotros pues sois cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos Dios puso en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, luego maestros, luego los que hacen milagros, luego los que sanan, luego los que ayudan, luego los que administran, los que tienen don de lenguas. Muy bien, seguí Johnny los otros dos y después le acomodamos todos juntos. Perfecto. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Y ahora Pablo está hablando de los corintios. Y habla de los corintios de una manera muy particular. Y fíjense, que habla acerca, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Fíjense que en ningún texto encontramos que los dones espirituales, ¿sí?, son dones universales. En ningún lado encontramos que hay un don más importante que el otro. Fíjense, dice, primeramente apóstoles. Apóstoles se le decían a aquellos que son enviados. Nosotros hoy escuchamos apóstoles y creemos que son solamente los 12 discípulos. Pero en realidad, un apóstol es aquel que es enviado por Dios. Y mi querido amigo, mi querida amiga, vos sos una persona enviada por Dios. Sos un apóstol. En femenino, ¿cómo será? Apóstola. Sos un apóstol de Dios. Sos un enviado de Dios. Y todos forman el cuerpo de Cristo, hablan. Los dones tienen que ser utilizados para que la obra de Dios se lleve a cabo en este mundo y de una vez por todas llegue el fin. Y que Cristo venga a buscarnos.
y que este mundo de sufrimiento, de angustia, de dolor no esté más. Dios nunca quiso esta vida para vos, nunca. Pero lamentablemente nos preocupamos por, en vez de ver lo que el otro hace para la voluntad de Dios, las fallas que tiene el otro. En vez de preocuparnos por avanzar y crecer y utilizar esos dones que Dios nos da para ponerlos en función y vivir conforme a lo que Dios quiere y predicar y que Cristo venga pronto, estamos más preocupados porque qué color de corbata, qué color de camisa, si se peinaba para acá o se peinaba para allá. Dios nos hizo a todos particulares. O si aquel tiene un don y a mí me gustaría tener ese, pero tengo otro que a mí no me gusta. Nunca fue la voluntad de Dios hacernos perder nuestra particularidad y nuestra singularidad. Tenemos que servir a Dios en la parte que nos toca, con el don que Dios nos dio y desarrollarlo, porque lo podemos perder. Si no lo ponemos en práctica para Dios, lo vamos a perder. Entonces Pablo, después que dice que somos todos un cuerpo, y así como el cuerpo tiene diferentes miembros, y los dedos no pueden cumplir la función de ojo, y la nariz, la función de la oreja, y ya lo estudiamos eso, lo mismo pasa con los diferentes dones. Y saben, los dones separados no son más que dones separados, pero los dones unidos y en acción hacen el cuerpo de Cristo. Los dones unidos hacen de que trabajemos con un mismo objetivo y hacen de que pronto Cristo venga a buscarnos. ¿Por qué seguimos perdiendo el tiempo? ¿Por qué nos seguimos preocupando por cosas pasajeras? Y Pablo aclara después, ¿son todos apóstoles? No, porque no podría funcionar así el cuerpo de Cristo. ¿O todos con lenguas? No, tampoco. Cada uno tiene una particularidad para Dios. Y todos los dones fueron dados para que podamos desarrollar nuestras capacidades en favor de Dios y del otro. Y ahora vamos a ir a la última pregunta. ¿Con qué fin se reparten los dones? Muy bien, y ya que estás ahí, por favor, lee la primera pregunta. ¿Cómo no? La primera respuesta a la pregunta a través del versículo. Hechos capítulo 1, versículos 4 y 5. Estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y ahora Jesús iba a abandonar la tierra. Después, o sea, de manera corpórea, ¿no? Después de 33 años de estar caminando las polvorientas calles de Palestina y toda la zona aledaña, Jesús tenía que tomar un nuevo lugar. El plan de salvación comenzaba a tener una nueva etapa, por eso Él se tenía que ir. Pero no nos iba a dejar solos. Y ya vimos que el Espíritu Santo es el encargado de repartir los dones. Pero ¿saben? Le dijo Jesús a sus discípulos, Juan ciertamente bautizó con agua, pero vosotros van a ser bautizados por el Espíritu Santo. Dios, a través del Espíritu Santo, nos quiere utilizar. ¿Por qué le cerramos las puertas? ¿Por qué perdemos el tiempo con ver cómo cambio el auto más nuevo? ¿O cómo tengo una casa más grande? ¿O cómo me puedo ver mejor? No estoy hablando de que está mal todo eso, sino ¿cuál es la prioridad de tu vida? ¿A qué le estás dando prioridad? ¿Te saca más el sueño de verdad que la ropa te combine? ¿De que si sos salvo o no? ¿Te saca más el sueño si tenés un auto 2019 o 2022? ¿De que si sos salvo o no? ¿En serio? ¿Qué dice el siguiente versículo? Hechos 1, 7 y 8. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y a vos no te toca preocuparte si Jesús está tardando,
si es que va a venir o no va a venir, porque Él lo prometió y va a venir seguro. A vos no te toca perder el tiempo en esas cosas banales que no entendemos. A vos te toca esperar el Espíritu Santo. Porque cuando recibas el Espíritu Santo vas a tener el poder. Y ese poder no es un poder cualquiera. Ese poder es el mismo poder que se utiliza, es el mismo término que se utiliza para la dinamita. Cuando el Espíritu Santo entre en tu vida, vas a dejar de preocuparte por las cosas que no tienen sentido. Cuando el Espíritu Santo obra en tu corazón, es imposible que te quedes quieto. Tenés que saltar de ahí del sillón donde estás sentado, de la cama donde estás acostado, de la silla donde estás sentado. No podés recibir el Espíritu Santo y quedarte de brazos cruzados y sentado. Porque el Espíritu Santo hace que en tu vida tengas cambios que sean necesarios y que esos cambios te lleven a querer contárselo a los demás. Y el Espíritu Santo, que es quien reparte los dones, te da el poder. No te da un corazón de cobardía. No te da un corazón de que no puedas sobreponerte a los problemas y a las tentaciones. Al contrario. Estamos hablando de un evangelio de poder. De compartir un mensaje que tiene poder. Cristo viene y viene pronto. ¿Qué estás haciendo? Porque cuando los apóstoles recibieron el Espíritu Santo, no dudaron ni un segundo en ser testigos de Cristo en Jerusalén, Samaria y hasta el fin de la tierra. ¿Y por qué nosotros? Y esto a veces me pone triste porque ¿por qué yo muchas veces no quiero compartir un link? Cuando los apóstoles dejaron hasta su vida viajando a un mundo desconocido. ¿No será que todavía nos falta entender que nos falta el Espíritu Santo? ¿Qué dice Efesios 4 del 11 al 13, Johnny? Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y acá es otro texto que habla acerca de los dones. Y no lo pusimos antes porque me parece que era más importante resaltar la segunda parte. Fíjense que Él constituyó a algunas personas que tienen el don para ser enviados y ir y predicar a todo el mundo. A otros de contar lo que Dios quiere a través de los profetas. A otros evangelistas, personas que dedican su vida para predicar a Dios. A otros pastores, a otros maestros. Pero el fin es el mismo. Los diferentes dones, las diferentes habilidades, tienen que fusionarse con un mismo fin, que es lograr que vos y yo podamos trabajar en favor del cuerpo de Cristo y podamos dar a conocer al mundo que Cristo pronto viene a buscarnos. Que Jesús no quedó en la cruz. Jesús no quedó en una tumba. Jesús no quedó en un lugar oscuro. Él resucitó, está intercediendo por vos y pronto nos va a venir a buscar. ¿Qué estamos esperando para predicar este mensaje con poder? Hasta que lleguemos a la unidad de la fe. Es momento de dejar de mirar alrededor y empezar a mirar hacia arriba. Es momento de entender que Cristo pronto viene a buscarnos. ¿Qué dice de 1 de Pedro 4, 10 y 11, Johnny? Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, habla conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios le da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Ningún don es dado para que vos te sientas mejor que nadie. Ninguna habilidad que vos poseas y puesta en las manos de Dios te tiene que llevar a enorgullecerte. Porque si sos un buen administrador, tenés que administrarlo para Dios. Si sabés hablar, Dios te dio el don para poder hablar, habla las palabras de Dios.
Si Dios te hizo un ministro, ministran conforme al poder que Dios te da. Si Dios te dio el don de servir, tenés que servir para que Cristo sea glorificado. Si Dios te dio el don que sea que Dios te dio, tiene que servir para que Cristo sea glorificado. Para que los demás vean en vos a un Cristo amoroso, cuidador, protector y sobre todo redentor. Ese es el Dios a quien debemos servir. Esa es la manera en la que tenemos que vivir esta vida como cristianos, aceptando los dones que Dios nos da, pero con un fin en particular, que es predicar que Cristo pronto viene a buscarnos. Y ahora sí vamos a leer el último versículo de este tema. Y cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y el primer versículo leíamos de que Jesús les había prometido de que iba a venir el Espíritu Santo y les iba a dar poder. Y en este versículo, o sea, en este último versículo del programa de hoy, vamos a entender y tenemos que entender que esa promesa se cumplió. Y que como esa promesa se cumplió, todo lo que Dios promete se cumple. Todo. Todas sus promesas se mantienen a lo largo de la historia. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Y por qué nosotros nos quedamos callados? No es momento ya de estar de brazos cruzados ni de labios cerrados. Es momento de hablar, es momento de predicar, es momento de dar a conocer al mundo que Cristo viene a buscarnos. ¿Qué estás esperando? ¿Por qué pones tantas trabas? ¿Por qué pones tantas excusas? Dios te está buscando desde antes que nacieras. No solamente te ama, murió en la cruz por vos, sino también te da herramientas para que las puedas desarrollar. Basta de estar de brazos cruzados. Es momento de utilizar los dones para Dios. Es momento de hacer crecer el cuerpo de Cristo. Es momento de dar este evangelio que tiene poder. Es momento de predicar al mundo entero que Cristo pronto viene a buscarnos. Y que cuando Cristo venga, mi querido amigo, mi querida amiga, no te encuentre de brazos cruzados. Gracias, Matías, por la explicación de cada uno de los versículos y a ustedes por habernos acompañado. Les recordamos que a partir de las 9:30 hora argentina continúa la programación en el día de mañana. Así que de parte de Matías López, quien estuvo en la explicación de los versículos, Mariano Whitman en los controles y Johnny Carrazán quien les habla, en nombre de Perspectiva Siglo XXI, les mandamos un gran saludo y les deseamos que Dios los bendiga.